Buenas tardes. En nombre de la Ley, les damos la bienvenida a este ya quinto encuentro de la revista La Ley Insolvencia y les agradecemos que estén con nosotros una vez más. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a los magníficos ponentes con los que tenemos la suerte de contar esta tarde. Modera la mesa el magistrado y vocal del Consejo de Redacción de la revista La Ley Insolvencia, Javier Baquer, a quien ustedes ya conocen sobradamente, es habitual ponente en seminarios y charlas. Javier es además titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. Y conversarán con él dos profesionales y expertos del derecho concursal, también referentes en esta materia. Por un lado, Pedro Prendes, de LBL Prendes y Caicoya, y junto a él, Manuela Serrano. Bueno, ambos son abogados y administradores concursales. Ellos han analizado para nosotros las principales novedades que la reforma concursal con la que estamos trabajando estos meses y que previsiblemente debería estar aprobada antes del verano, nos traerán en especial en lo que se refiere al libro primero del actual texto refundido de la ley concursal, que además, por cierto, la semana que viene cumple 2 años. Nos las van a contar en una dinámica de mesa redonda e interactuando entre ellos. Yo me presento, soy Nuria Meller, responsable de contenidos concursales, y sin robarles más tiempo, sí quiero indicar a nuestra audiencia que si desean hacer preguntas a los ponentes, pueden hacérnoslas llegar en el panel que tienen a su derecha, y al final del coloquio les daremos traslado de las mismas. Además, la crónica y el vídeo editado de este encuentro se publicarán el mes que viene en el número 10 de la revista La Ley Insolvencia. Así que nada, yo apago micro y cámara y vuelvo con el turno de preguntas. ¿De acuerdo? Vamos a disfrutar y aprender mucho con todo lo que nos contéis, Javier, Manuela y Pedro, todo vuestro, ¿vale? Gracias y adelante. Por favor, Javier, cuando quieras. Pues muchas gracias, Nuria. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar al otro lado. Mi agradecimiento a la editorial y a la organización. Siempre es un placer dirigir este tipo y coordinar este tipo de mesas. Y sin más dilación, vamos con lo que nos corresponde. Tenemos poquito tiempo. Queremos dejar, así es la intención de los tres, dejar un tiempo al final de las intervenciones para preguntas, debate interno y externo, con lo cual simplemente indicarles que el orden de nuestra intervención será primero intervendrá Pedro Prendes en la presentación, porque verán durante sus intervenciones que ambos dos tienen una cualidad común, que es que aparte de ser estupendos profesionales, son profesores universitarios. Y cuando eso se mezcla, pues da a las intervenciones y a las exposiciones un fondo estupendo. Pedro nos va a hablar sobre una parte muy importante del libro primero, relativo a la anticipación de la fase común, al orden, a alguna materia o alguna reflexión en lo relativo a la retribución del administrador concursal, la modificación muy importante en materia de insuficiencia de masa, algunos aspectos del convenio, reintegración y liquidación. En segundo lugar, intervendrá Manuela, que nos hablará sobre los aspectos que restarían del libro primero y sobre todo se centraría en los aspectos relativos a la venta de la unidad productiva, a las normas imperativas que la rigen, y yo, si me dejan tiempo, finalmente intervendré simplemente para hacer unas poquitas reflexiones respecto al PRIPAC, a la Guía de Madrid y especialmente al compromiso de continuación de la actividad empresarial. A ver si somos ordenados y nos da tiempo más o menos a exponerles todas estas ideas. Por favor, Pedro, cuando quieras. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar y en materia de agradecimientos, agradecimiento a Nuria, a Alfonso Muñoz, a la editorial Wolters Kluwer por haberme invitado a estas jornadas, una materia tan interesante como es hablar sobre las propuestas de reforma, el texto refundido de la ley concursal en el libro primero. Y es para mí todo un honor y un placer compartir esta jornada con Javier, con Manuela y por lo tanto muy agradecido por ello. Voy a hacer mención a una serie de reformas que yo considero más destacables que he seleccionado, porque claro, el proyecto trae muchas reformas. Necesitaríamos 4 webinars como este para exponer las reformas que hay al libro primero, ¿no? Pero he tratado de seleccionar las que considero más destacables, ¿no? En primer lugar, hay que destacar la anticipación del fin de la fase común. El artículo 296 bis me parece sumamente importante. Dentro de los 15 días siguientes a la presentación del informe concursal
de la Administración concursal, hay que entender que se refiere al informe concursal provisional, porque se encuentra regulado dentro de la sección correspondiente a este informe. El letrado de la Administración de Justicia dictará un decreto poniendo fin a la fase común y simultáneamente aperturará la fase de liquidación si no estuviera abierta ya y siempre y cuando no se hubiera presentado una propuesta de convenio. Por lo tanto, el fin de la fase común se anticipa dentro de los 15 días siguientes a la presentación del informe concursal. Y además, si no se dice otra cosa, si no hay otra cosa, se abre automáticamente, simultáneamente, la fase de liquidación, contrariamente a lo que actualmente está en vigor, ¿no? Lo que nos lleva también a advertir que el plazo para la presentación de la propuesta de convenio es muy perentorio, es muy breve, hasta los 15 días siguientes a la presentación del informe concursal, lo que denota que las negociaciones con los acreedores ya se deben de haber intentado, realizado con carácter previo incluso al concurso. Además, esta resolución, decreto que pone fin a la fase común, abre también la sección sexta de calificación, como veremos posteriormente. Y además se abre en todo caso. Ya no vamos a distinguir entre convenio benigno ni convenio gravoso. Se abre en todo caso y desde este momento tan anticipado, ¿no? Con la resolución que pone fin a la fase común. Bien, en orden a la administración concursal hay muchas novedades. Voy a destacar dos aspectos. El artículo 61.1 hace referencia a la exigencia, algo que ya venía estableciendo el anteproyecto de reforma, es la exigencia de titulación y superación de examen de aptitud profesional para inscribirse en las listas de administraciones concursales, ¿no? En la sección cuarta del registro público concursal. Aquí simplemente quiero advertir que hay varias enmiendas en tramitación parlamentaria, una de ellas del Grupo Parlamentario Partido Nacionalista Vasco, que me parecen sumamente acertadas, estoy totalmente de acuerdo con ellas, que proponen la incorporación de un número segundo al artículo 61 en el sentido de que están exentos de este examen pues aquellos profesionales que hayan acreditado conocimiento y experiencia sobradamente, ¿no? Cuyos parámetros se determinarán reglamentariamente. A mí me parece eso acertado porque efectivamente hay muchos profesionales de la administración concursal que ya llevan examinándose 17 años. Yo creo que esas enmiendas me parecen acertadas. En orden a la retribución de la administración concursal, bueno, bien, hay incentivos por rapidez en la conclusión del concurso, pero también hay reducciones a los honorarios de la administración concursal, sobre todo basado en demoras, en las distintas fases concursales. El artículo 86 mantiene las reglas de exclusividad, de limitación, que ahora pretende, se proyecta rebajarlas a 1 millón de euros en lugar del 1,5 millones que está vigente en la actualidad, aunque hay varias enmiendas que pretenden volver al 1,5 millones, y la regla de la eficiencia. Y añade una nueva regla, la regla de la duración del concurso. Y va estableciendo reducciones a los honorarios de la administración concursal en función de una supuesta demora de las distintas fases del concurso. Así, si la fase común excede de 6 meses, se reducirá la retribución de la administración concursal en un 50%, salvo que el juez motivadamente entienda que hay causas justificadas que motivan pues, esa demora o que incluso las funciones desempeñadas por ese administrador concursal en el resto de las funciones realizadas bueno, pues han sido correctas, ¿no? Esta reducción de honorarios al 50% también se contempla para el caso de que la fase de convenio exceda de 6 meses y con la misma salvedad, que se pueda justificar que efectivamente bueno, pues esa prórroga, esa demora pues aparece justificada. Y en el caso de la fase de liquidación, si la fase de liquidación excede de 6 meses, se produce una reducción de los honorarios de la administración concursal en al menos el 50%, en al menos, no ya del 50%, sino en al menos el 50% y sin salvedad. Bueno,
A mí esta reducción me merece una valoración sumamente negativa. Lo primero, yo creo que 6 meses para concluir una liquidación en la mayoría de los casos va a ser un plazo excesivamente breve y creo que en cualquier caso la salvedad que evite esa reducción de los honorarios debe imponerse. Si hay causa justificada que justifica esa demora y que no es imputable a la gestión de la administración concursal, yo creo que esa demora, esa reducción no es procedente. Bien, por otra parte, se mantiene también en el proyecto la prohibición que ya se contemplaba en el anteproyecto de poder ser nombrado administrador concursal si ya tienes 20 concursos en tramitación. Entonces, cuando se vaya a aceptar el cargo, habrá que realizar una manifestación responsable de los concursos que tienes en tramitación e incluso respecto de aquellos que se hallen en fase de liquidación desde hace más de 12 meses, habrá que razonar el porqué de la demora. Esa prohibición se mantiene en el proyecto. En caso de insuficiencia de masa activa, el régimen de insuficiencia de masa activa también sufre novedades muy importantes. En el artículo 250.2 se concibe ya como crédito imprescindible para la liquidación los honorarios, la retribución de la administración concursal para la fase común, lo cual me parece plenamente acertado porque proporciona seguridad jurídica. A diferencia del sistema que existe actualmente vigente, que es una casuística insoportable, es una inseguridad jurídica absolutamente insoportable. Yo creo que el hecho de que al menos algo es algo, los honorarios correspondientes a la fase de liquidación tengan la consideración de imprescindible para la liquidación me parece acertado. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, si esa fase de liquidación excede de 6 meses, operaría la reducción al menos al 50% de los honorarios, del artículo 86. Pero la novedad quizá más destacable a mí en materia de insuficiencia más activa la tenemos en el artículo 250.3, porque altera el orden de pagos del artículo 250 que actualmente está en vigor en el texto refundido de la ley concursal. El artículo 250.3 dice que el pago de aquellos créditos que no tengan la consideración de imprescindibles para la liquidación se realizará conforme al orden establecido en el artículo 242.1. Esto es, la relación de créditos contra la masa que se detallan y se desglosan en el 242.1, que comprende 15 grupos de créditos y que ahora van a tener un significado muy especial porque van a tener rango. Van a ser unos preferentes sobre otros y ese va a ser el orden de pago al cual remite el artículo 250.3. En este sentido, la retribución de la administración concursal está contemplada en el grupo décimo de ese artículo 242.1. O sea, hemos pasado del grupo sexto al décimo, junto con los honorarios del experto conseguidor, del experto para recabar ofertas por la venta de unidad productiva, que también está ahí contemplado en ese mismo grupo. Merece una valoración crítica. Hombre, yo creo que la retribución del órgano más importante en la gestión del concurso de acreedores, hombre, no debería estar en el grupo décimo, debería de estar bastante más arriba. En el grupo segundo, tercero, por ahí sería el lugar que más, honestamente, más le correspondería. Pero en cualquier caso, no debemos olvidar o no debemos dejar de advertir que yo creo que aún así se sale ganando con respecto a lo que hay actualmente vigente. Porque detrás de ese grupo décimo hay créditos contra la masa sumamente importantes, muy relevantes. Así podemos hacer referencia a los créditos contra la masa generados por la actividad empresarial o profesional del deudor posteriormente al concurso, los de la actividad profesional o empresarial, hasta la aprobación del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso. Esos créditos contra la masa, que son importantes en todo concurso, en casi todos los concursos, están postergados a los honorarios de la administración concursal. También las obligaciones válidamente contraídas posteriormente al concurso, el número 11, o también las obligaciones nacidas de la ley, en el número 14.
Por lo tanto, hay obligaciones y hay créditos contra la masa sumamente relevantes que están detrás de la administración concursal. En cuanto al crédito contra la masa por el ejercicio de la actividad empresarial y profesional, hay que advertir también una novedad que se proyecta, que consta en el proyecto, que es también muy importante, muy relevante. Son créditos contra la masa esos créditos por el ejercicio profesional o empresarial hasta la aprobación del convenio, o en otro caso hasta la conclusión del concurso, pero en el caso de convenio, hasta la aprobación judicial del convenio. Y ello es coherente con el 414 bis del texto proyectado, que establece que los créditos generados durante el cumplimiento del convenio, hasta la solicitud del incumplimiento del mismo, esos créditos no son contra la masa, son créditos concursales. Lo cual, bueno, de alguna manera es de agradecer, porque aquellos concursos que se abre la liquidación ante el incumplimiento del convenio, se repone en el cargo a la administración concursal, en muchas ocasiones se encuentra con una cantidad ingente de créditos contra la masa generados e impagados durante la fase de cumplimiento del convenio. De este modo, al menos ese periodo va a tener el carácter de crédito concursal, según el proyecto. Antes de pasar a las acciones rescisorias, rápidamente, solo hacer una mención al artículo 165 del texto refundido de la ley concursal, resolución judicial del contrato en interés del concurso. Es el mecanismo bueno, muy utilizado, de sumo interés, se resuelve el contrato no por un incumplimiento, sino un interés del concurso, pero que tiene el inconveniente de que genera una indemnización de daños y perjuicios que se cataloga actualmente como crédito contra la masa. Bueno, pues el proyecto de reforma cataloga, califica el crédito de indemnización de daños y perjuicios por virtud de la resolución de dichos contratos en interés del concurso como crédito concursal, lo cual me parece también sumamente relevante. En materia de acciones rescisorias, la acción de reintegración, el artículo 226 mantiene el presupuesto temporal, los 2 años anteriores, pero altera el dies a quo para el cómputo de esos 2 años. Y los 2 años se van a computar desde la solicitud del concurso. Desde la solicitud del concurso. Además, evidentemente, también son reintegrables aquellos actos que se originen desde la solicitud hasta la declaración del concurso, por supuesto. Y también son reintegrables los actos perjudiciales para la masa que se hayan realizado dentro de los 2 años anteriores a la comunicación del inicio de negociaciones con los acreedores para la aprobación de un plan de reestructuración, lo que se llama la comunicación del preconcurso. Esos 2 años anteriores también son reintegrables, pero con 2 condiciones. Una, que no se haya aprobado el plan de reestructuración o que aprobado no se hubiera homologado judicialmente y que se haya declarado el concurso dentro del año siguiente a la pérdida de efectos de esa comunicación. Si a esto añadimos que el proyecto en el artículo 405.3, el 405.2, permite la aplicación de las acciones de reintegración también a los 2 años anteriores a la solicitud de incumplimiento del convenio, o sea, en fase ya de cumplimiento de convenio, que es algo que se venía también demandando, pero que no había sido reconocido por la jurisprudencia, también se extiende a esos 2 años anteriores al incumplimiento del convenio la posibilidad de las acciones de reintegración. Y entrando ya muy brevemente en lo que es el convenio y la liquidación, sucintamente, en materia de convenio, se suprime el convenio anticipado y la Junta de Acreedores. Se suprime el convenio anticipado, evidentemente porque el convenio que se regula en el proyecto más anticipado yo creo que es imposible. Y la Junta de Acreedores también se suprime porque se opta por un sistema escrito y de adhesiones al convenio. El plazo de presentación del convenio, como hemos dicho, muy breve, 337, dentro de los 15 días siguientes a la presentación del informe concursal. Muy breve. Motivos de oposición. El artículo 383 se añade un nuevo motivo de oposición, como es la mayor cuota de satisfacción en el caso de liquidación. Por lo tanto,
quizá la administración concursal va a tener que evaluar si los acreedores podrían tener una mayor cuota de satisfacción en caso de acudir a la liquidación que en el convenio, ¿no? En materia de créditos subordinados, el cómputo de los plazos también se contempla alguna novedad, y novedad importante. Por una parte, evidentemente los créditos subordinados se pagan cuando se hayan pagado íntegramente los créditos ordinarios, eso como hasta ahora. Pero los cómputos anuales, los plazos anuales del crédito ordinario se van a computar por plazos trimestrales de créditos subordinados. Y además, todos los créditos tienen que estar pagados dentro de los 10 años. O sea que hay un límite máximo de 10 años para el pago de todos los créditos. Y un año de crédito ordinario equivale a un trimestre de crédito subordinado. Otras novedades importantes en materia de convenio. Bien, hay dos artículos muy importantes de índole societaria. Artículo 399 bis y 399 ter. No voy a entrar en ellos, simplemente les voy a hacer mención. El 399 bis hace referencia a los aumentos de capital en ejecución del convenio y el 399 ter a las modificaciones estructurales en ejecución del convenio. Estos artículos dan solución a una problemática importante que había hasta ahora y le dan solución. ¿Acaso suponen la necesaria coordinación entre la legislación concursal y la societaria? Aunque la verdad, más que coordinación, lo que hay es laminación del derecho societario. Prácticamente lamina el derecho societario en estos supuestos. Pero yo creo que era necesario y al fin y al cabo da solución a la problemática. En el sentido de que los acreedores no tendrán derecho de oposición en caso de modificación estructural o se suprime el derecho de suscripción preferente en caso de aumento de capital, etc. Otra de las novedades en materia de convenio, 401 bis, se regula la posibilidad de la modificación del convenio. Transcurridos 2 años, si hay un riesgo de incumplimiento del convenio no imputable al propio concursado, cumpliendo una serie de requisitos que se contemplan en el 401 bis, es posible la modificación del convenio. Reintegración, ya hemos contemplado anteriormente que es posible la reintegración teniendo en cuenta los 2 años anteriores al incumplimiento del convenio, y la apertura de la sección de calificación en todo caso, cualquiera que sea la índole del convenio, sea benigno o sea gravoso, dado que se suprimió el 440 o se suprime en el proyecto el 446.2 del texto refundido. Y en materia de liquidación, y ya acabo, no me extiendo más, advertir que la apertura de la liquidación tiene lugar conforme al artículo 296 bis con el decreto que pone fin a la fase común, si no estuviera abierta ya y siempre y cuando no se hubiera presentado una propuesta de convenio, que se suprime el plan de liquidación, artículo 415, que con la apertura de la liquidación o posteriormente el juez puede dictar reglas especiales de liquidación, puede dictar, es una facultad, puede dictar reglas de liquidación, que existen unas reglas generales supletorias en los artículos 421 y siguientes, y que se dota de una amplia autonomía de la voluntad en la liquidación a la administración concursal, que eso sí debe actuar en todo caso de la forma más conveniente al interés del concurso. Hacer mención a una cuestión. El artículo 421 hace una remisión como normas imperativas a respetar al título tercero del libro tercero, capítulo primero del título tercero del libro tercero, del relativo a las microempresas. Bueno, yo creo que esa remisión es un error y eso se va a corregir. La generalidad de los grupos parlamentarios introdujeron enmiendas, todos ellos, yo creo que todos ellos, incluido el Partido Socialista, por lo tanto, esto se va a corregir en la tramitación parlamentaria. La remisión no va a ser a este capítulo primero, título tercero del libro tercero, sino al capítulo tercero del título cuarto del libro primero, este que estamos comentando. Esto es los artículos 209 y siguientes, esto es, las normas tutelares de los créditos con privilegio especial y de la venta de unidades productivas.
Por lo tanto, yo creo que esta remisión, esta referencia en la tramitación parlamentaria se va a corregir. Bien. Reglas generales supletorias, simplemente hace referencia a la regla del conjunto, el 422, y a la regla relativa a la subasta electrónica. Ya no se habla de subasta judicial o extrajudicial, incluso la electrónica, sino directamente de subasta electrónica. Subasta electrónica a celebrar bien en la Agencia Estatal, el Boletín Oficial del Estado o en otra plataforma. Hay aquí alguna enmienda de grupos parlamentarios, PNV, yo creo que el Partido Popular también, que pretende introducir no la remisión a otra plataforma para la celebración de subastas electrónicas, sino especificar que debe ser otra plataforma de entidad especializada en la liquidación de activos, porque no se debe desprofesionalizar una materia, un sector tan importante como es el de las subastas electrónicas. En cualquier caso, la subasta electrónica tendrá que tener los requisitos de rigor, de huella y de notarial que se exige para una plataforma de este calibre. Bien, dejo si queréis para el debate una norma especial que se contempla para bienes hipotecados y pignorados en el artículo 423 bis, muy interesante, pero es una versión light de lo que había en el proyecto de texto refundido de la ley concursal. Y una pincelada, solo una indicación en cuanto a los informes trimestrales de liquidación del artículo 424.3. Los informes trimestrales de liquidación, si la liquidación ya duró 12 meses, hay que justificar razonablemente el porqué de esa demora. Y hay que acompañar un anejo en el que se relacionen los bienes y derechos que restan aún por liquidar y establecer los criterios bueno, más o menos cuándo se van a liquidar, qué plazos o qué métodos se sigue para liquidar ese resto. Y en los informes trimestrales siguientes habrá que ir dando cuenta de qué bienes se realizaron de ese resto que consta en el anejo y por qué de la demora en la liquidación. En definitiva, en los informes trimestrales de liquidación va a haber que toda aquella liquidación que esté de 12 meses va a haber que dar muchas explicaciones. Muchas explicaciones. Ahí la verdad el prelegislador está muy centrado en que el procedimiento concursal sea sumamente escueto, que sea ágil, que sea rápido y no entrar en demoras injustificadas. Bueno, pues yo creo que con esto nada más. Yo quedo abierto para el debate y doy la palabra otra vez a Javier cuando quieras. Yo creo que es suficiente con esto. Muy bien. Fantástico resumen y estupenda intervención. Sin demora, porque el tiempo nos apremia, Manuela, con algunas ideas respecto al libro primero en las materias que quedan y ya directamente al tema de la liquidación de la entidad especializada. Adelante, Manuela. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, pues bueno, dar las gracias, como no, a la revista de la ley, a Alfonso, a Nuria, por haberme invitado a participar en esta jornada tan interesante y sobre todo con estos dos ponentes, que la verdad es un placer compartir en este caso esta jornada con vosotros, porque la verdad ya solo el previo haber debatido ha sido totalmente enriquecedor. Dicho esto y puesto que efectivamente damos de tiempo un poquito pillados, pues la verdad es que Pedro me lo ha puesto facilísimo porque ha hecho una panorámica de todo el libro primero encomiable, concreta y además muy profunda, con lo cual pues yo creo que me voy a centrar en la parte de venta de unidad productiva y de prepack para poder pues abrir también puntos de debate, porque yo creo que esta materia además es muy dado a ello, así que si les parece pues lo que voy a hacer es hacer una exposición sistemática e ir abriendo ciertos puntos de debate para que podamos después hacer uso de ellos en la parte asignada en esta jornada a tal efecto. Como sabéis, pues bueno, la venta de unidad productiva está regulada en la sección segunda del capítulo tercero del título cuarto de este libro primero que estamos analizando en el día de hoy del proyecto. La exposición sistemática de esta parte nos lleva a abordar tres puntos principales, ¿no? El primero es el modo ordinario de realización de las ventas de unidades productivas. El segundo, en mi opinión, sería la figura del prepack, que por primera vez se introduce en derecho positivo, después del largo esfuerzo que han hecho los jueces y los magistrados de lo mercantil de las distintas jurisdicciones, esta figura. Y por último,
la introducción de la profesionalización del experto en pre-pack. Vamos a ello y empezamos sin más dilación por abordar el modo de adquisición ordinario, ¿no? de las ventas en las ventas de unidades productivas, que está reguladas las reformas que se llevan a cabo del texto refundido en los artículos principalmente 215 y 216 del proyecto. Aquí lo que se nos dice en el 215 es que hasta la aprobación del convenio o la apertura de la fase de liquidación, las enajenaciones de empresa en conjunto o una o varias unidades productivas se realizarán por subasta electrónica, como bien apuntaba Pedro antes, es lo que se hace en materia de liquidación en general ahora en el proyecto, sin perjuicio de que se pueda solicitar autorización judicial para recurrir a otro medio de realización, otro medio de enajenación. Por tanto, aquí no es que se establezca una preferencia por la subasta electrónica, es que se establece que es la regla general por la cual hay que realizar este tipo de enajenaciones sin perjuicio de que tengamos que ir a solicitar autorización judicial en el supuesto de que entendamos, la administración concursal en este caso o el experto en reestructuraciones, eventualmente que el modo más correcto de realizar una unidad productiva es otro. En ese sentido se pronuncia también seguidamente el artículo 216. En mi opinión, luego podemos debatir estos dos artículos, podían haberse refundido perfectamente en uno solo con una redacción un poquito más concreta, pero el legislador ha preferido separarlos. En el 216 se refiere a este mismo modo de realización ordinario de la unidad productiva cuando el momento es cualquier estado en el que se encuentre el concurso o cuando se haya realizado una subasta y ésta haya quedado desierta. En este caso, hay que recurrir igualmente a la obtención de una autorización judicial en forma de resolución judicial, en forma de auto del juez del concurso, para poder llevarla a cabo por medio de persona o entidad especializada o bien incluso por medio de una adjudicación o una venta directa. Seguidamente es importante, a mi juicio, que profundicemos en la sucesión de empresa, ¿no? En este tema que tanta importancia tiene en digamos, en que lleguen a buen puerto estas ventas de unidades productivas, porque como bien sabemos, la sucesión de empresa y la derivación de créditos, especialmente laborales y de la seguridad social, han sido la gran espada de Damocles que hemos tenido siempre todos los profesionales a la hora de conseguir buenos frutos en estas operaciones. Aquí, pues lo que hace el proyecto un poco es ratificar la redacción, la regulación que ya anticipaba el texto refundido, es decir, la competencia para declarar la existencia o no de sucesión de empresa es soberana del juez del concurso. Ahora sí que superamos, por supuesto, el problema de la ultra vires que teníamos con el texto refundido, la delegación legislativa, la opinión que tenían ciertos juzgados de lo social de que había habido un exceso, ¿no?, en la labor de refundición del legislador. Esto, lógicamente, con este proyecto de ley lo superamos. Es cierto que en el apartado primero de este artículo 221 un poco le dan al juez mercantil, al juez del concurso, la labor hecha, le deja un poco margen, es decir, nos dicen, en todo caso, la enajenación de una unidad productiva se considerará que existe sucesión de empresa a efectos laborales y de la seguridad social. Ergo, si el juez del concurso entiende que lo que se está enajenando entra en el concepto de unidad productiva, tendrá que declarar sí o sí la sucesión de empresa a efectos laborales y de la seguridad social. Además, añade este artículo 221 en el apartado 2 que también el juez del concurso va a ser el competente para determinar, para delimitar los activos, los pasivos y las relaciones laborales que componen esta unidad productiva, el famoso perímetro, ¿no? Estamos con él en la boca, ¿no?, a la hora de vender una unidad productiva. Este perímetro es de competencia del juez del concurso delimitarlo. Aquí introduzco un pequeño punto de debate, ¿no?, que es el de cómo va a afectar esta última frase, ¿no?, el de la determinación de las relaciones laborales que la componen a efectos de competencia con respecto a demandas de trabajadores por despido improcedente que se produce una vez que se ha perfeccionado esa venta de unidad productiva. Lo digo al hilo de un auto de la sección tercera de la Sala Social del TSJ de Madrid reciente, de julio del 21, en que, a colación de una cuestión de competencia que elevada al juzgado mercantil número 13 con respecto a un despido de este tipo, establece que la competencia
es del juez de lo mercantil, porque entiende que ese despido, aunque se ha producido después de la sucesión de empresa, proviene, trae origen o trae causa de la decisión del juzgado de lo mercantil. Yo no quiero asustar a los juzgados y magistrados de lo mercantil con una avalancha de demandas de este tipo, porque es verdad, y todo hay que decirlo, que la sección segunda del mismo TSJ, con un caso idéntico del mismo juzgado que lo eleva también en cuestión de competencia, decide absolutamente lo contrario. Pero bueno, ahí lo dejo para que podamos usar de ellos si les resulta interesante en el debate. Bien, asimismo, en el apartado 3 se introduce algo que a mí me parece interesante. No sé si se le ha dado la importancia que tiene o que a mi juicio tiene, ¿no? Y es que el juez podrá recabar informes de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social a dos efectos fundamentales o a dos finalidades. La primera, de determinar las relaciones laborales afectas a la unidad productiva, y la segunda, para determinar la deuda de la Seguridad Social que está relativa a los trabajadores, ¿no?, de esa unidad productiva. A mí esto me parece muy interesante porque en la práctica es verdad que puede aportar una gran seguridad al adquirente el hecho de que la propia Seguridad Social pueda decir: esta es la deuda en las que ustedes se van a poder subrogar o que van a poder heredar. Sí es cierto que también introduzco algunas dudas, ¿no?, para que luego podamos debatir. ¿El informe es vinculante? ¿No es vinculante? ¿Sería mejor un certificado que de verdad acreditaría, es un certificado de deuda, daría mayor seguridad? Además, alguna enmienda en relación a lo que voy a decir se ha pronunciado al respecto. Es decir, ¿de verdad esto tiene que ser potestativo del juez? ¿Podemos o sería mejor que fuera preceptivo, que siempre se solicitara en este caso a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social este informe por los beneficios que puede reportar? Y luego otra pregunta, dice que habrá que emitirlo, habrá de emitirse este informe en el plazo de 10 días y dice improrrogables. Y yo me pregunto qué sucederá si no se presenta. Si se va a poder prorrogar lo improrrogable o simplemente se va a prescindir de este informe, o cómo habrá que actuar en ese caso. Sin más dilación, pasamos a analizar lo que es el PRIPAC. El PRIPAC pues es un término totalmente adoptado, ¿no?, en la práctica jurisprudencial, jurisprudencia menor y doctrinal, pero que no ha tenido un acogimiento en derecho positivo hasta ese momento. No es otra cosa que el concurso con presentación de oferta de una o varias unidades productivas. Podemos encontrar un antecedente similar en el artículo 191 ter antiguo, ¿no?, de la ley concursal, que ahora pues viene mejorado y también es mejorable y depurado. Aquí podemos distinguir dos puntos fundamentales. En principio, el primero de ellos, las normas generales que regulan el PRIPAC, y después pasaremos a analizar la figura del experto en PRIPAC. El artículo 224 bis establece que el deudor podrá solicitar el concurso con una oferta vinculante de adquisición de una o varias unidades productivas. Pero ojo, que aquí viene un punto que sí que va a ser objeto de debate seguro, porque lo ha sido, ya es objeto del mayor número de enmiendas, yo creo, que podemos encontrar publicadas en el BOE recientemente, y es la obligación que tiene que asumir y que no aparece en el modo de adquisición, de enajenación de empresa ordinario, es decir, el que encontramos en el 215 y siguientes, sino que aparece aquí en el PRIPAC, que es la obligación de asumir por parte del oferente la continuación o el reinicio de la actividad durante un plazo mínimo de 3 años, de tal manera que si no se cumple con ese compromiso, tendrá que indemnizar a los afectados de los daños y perjuicios causados. Aquí hay muchos interrogantes. ¿Por qué 3 años? ¿Cuál es la finalidad? ¿La protección de los trabajadores? Si es la protección de los trabajadores y los trabajadores ya han pasado a la empresa adquirente y, por tanto, conservando su antigüedad, porque si hay sucesión de empresas, estos efectos no están ya protegidos por una indemnización propia de la legislación laboral. ¿Tenemos que interpretar que esto tiene un carácter sancionador? No lo parece. ¿Tenemos que interpretar que es una responsabilidad objetiva? No lo parece, debe ser subjetiva. Culpa grave o dolo. En este caso, si es dolo, ¿podríamos tener acciones penales en caso de que fuera un fraude que protegieran este tipo de prácticas? Sí. En caso de que fuera culpa grave, ¿podemos tener acciones sociales individuales de responsabilidad contra los administradores que de manera negligente causaran una no continuación del negocio? Yo creo que también. ¿A qué responde? ¿Tiene sentido su introducción?
También pues me surgen otras dudas, ¿no?, con respecto a este punto, ¿no? ¿Quiénes son personas afectadas? Hemos dicho los trabajadores, ¿no?, que es lo primero que se nos viene a la cabeza. ¿Podríamos considerar que son afectados también la concursada u otros ofertantes que hubieran perdido la adjudicación en ese proceso de pública concurrencia? Solo se me ocurre que fuera por medio del artículo 219, el que establece la regla de la preferencia, ¿no?, que en este 15% de menor valor de precio se hubiera cogido otra oferta basándose solo en el mantenimiento de esas relaciones laborales. Yo dejo estos puntos también para debate, pero que me parecen muy interesantes. También el mantenimiento tiene que ser total, tiene que ser parcial. Se puede modificar el objeto social y realizar otra actividad social distinta para mantener una actividad. Lo dejamos para debate. La verdad es que hay mucho que decir al respecto. El 224 bis 2 habla del procedimiento, de cómo se va a realizar esta venta de unidad productiva en Pripack. Muy someramente voy a entrar en esta parte porque es más abrupta, ¿no? Pero básicamente se solicita el concurso por parte del deudor con esta oferta vinculante que decíamos, que mencionábamos antes. A la vez que esto se regula en el 224 bis 8, es el propio deudor o el experto en reestructuraciones, que hago un inciso, entra en juego aquí en el 224 bis 8 de una manera sistemáticamente extraña, porque realmente la figura del experto en reestructuraciones no aparece hasta el siguiente, hasta el 224 ter, pero ya aquí hace una primera introspección. Estas figuras, deudor o experto en reestructuraciones, tienen a la vez que publicar en el boletín del registro concursal, tendrán que publicar tanto la oferta con la que solicitan el concurso como, ojo, todos los documentos con los que más o menos se fundamenta esta oferta, de manera que cualquier tercero con esa documentación pueda posteriormente hacer otra oferta. Hay enmiendas también con respecto a esta previsión, puesto que se entiende que realmente el que más facilidades va a tener para poder proceder a esta publicación es el administrador concursal, y alguna enmienda lo que propone es que sea el tercer día al siguiente al nombramiento del administrador concursal que tenga ese plazo para proceder a la publicación por su parte. Una vez que se dicte auto del concurso, el juez del concurso requerirá por plazo de 15 días a las partes personadas para que hagan observaciones, en su caso, para que eventualmente se presenten nuevas ofertas, y también al administrador concursal para que evalúe, para que informe sobre la oferta que se haya presentado. ¿Cómo va a evaluar? En interés del concurso, estudiando los efectos que al mismo tiene esta propuesta, tiene esta oferta en las masas activas, pasivas y en las resoluciones contractuales. Una vez que se proceda a presentar este informe, si ha existido otras ofertas, el juez volverá a dar un plazo, en este caso de 3 días, para posibles mejoras. Perdón, no, me he pasado de plazo. Una vez que pasen estos 15 días, si hay ofertas, el plazo lo será para la administración concursal, que deberá en el plazo de 5 días informar sobre estas nuevas ofertas que se han presentado. Ahora sí, una vez que tiene este nuevo informe el juzgado, se requiere a las partes por 3 días para que presenten mejoras. Ineludiblemente, una vez que finalice este plazo de 3 días, el juez dispondrá de otro plazo de 3 días para decidir si aprueba o no esta venta de unidad productiva. Este es el trámite. Novedad también, o novedoso, resulta la previsión en el apartado 6 de este 224 bis con respecto a la posibilidad de que se puedan presentar ofertas sometidas a condición suspensiva. Y además se introduce esta posibilidad de una manera que a mí me parece un poco peligrosa, porque se deja una lista, números apertus, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad lo que se dan son 2 ejemplos, ¿no? De condiciones que se pueden, digamos, a las que se puede someter el cumplimiento o no de esa, o la virtualidad de esa oferta. Se habla, en concreto, se introduce la posibilidad de someter a condición de autorización de entidades supervisoras o de la competencia, que parece que tiene todo el sentido por lo que sería el tenor de la actividad que desarrolla la concursada, o bien la aprobación de unas modificaciones estructurales que realmente afectaran, tuvieran una afección en los activos que son objeto de esa compraventa de unidad productiva.
Digo que es peligroso el dejarlo abierto porque a lo mejor puede perder la finalidad que tiene el prepack, que es la agilidad, ¿no?, en la venta, el hecho de someter a condiciones pues estas ofertas. Pero entiendo que en la práctica es algo que se evaluará caso a caso. Finalizando, que en este artículo 224 bis pasamos a analizar la tercera de las partes en las que hemos dividido el análisis de este apartado destinado a la venta de unidad productiva, que es la del experto en el prepack. Aquí pues tenemos de nuevo mucho de lo que hablar, mucho de lo que debatir, porque es una figura en la que a la luz de cómo se regula en el proyecto sus funciones y digamos los efectos de su actuación, parece ser o puede parecer darse a entender que no acaba de creer el legislador en esta figura, ¿no? Pues mi opinión es que teniendo ya como teníamos en este caso los protocolos de Barcelona o el Código de Madrid, pues muchas veces se daban ganas de que hubieran hecho un poquito ¿no?, de corta y pega y poder haber ampliado o mejorado esta redacción. Pero bueno, es lo que tenemos, que ya es algo. En primer lugar, con respecto al prepack, se establece que será el deudor, en todo caso, el que solicite al juez competente para declarar el concurso el nombramiento de este experto, que se define como un experto en recabar ofertas de adquisición. Tiene que recabar ofertas de adquisición de tercero, ojo, ofertas que contemplen siempre un pago al contado, y además añade algo que parece útil, es decir, aunque hubiera cesado la actividad. Es decir, ya tenemos claro que en el proyecto, ¿no?, pues se incluye en derecho positivo esa definición que ya hacían los magistrados en sus protocolos y en sus códigos de la unidad productiva, y esta unidad productiva era como tal aquella que lo es, que tiene los requisitos propios de su naturaleza, aunque en ese momento no esté en activo, aunque haya cesado su actividad. También se habla de esta manera en el 221, en el 215, al referirnos al reinicio de la actividad, ¿no?, con el compromiso. Se da por hecho que ahora sí, en derecho positivo por fin, que se puede comprar una unidad productiva aunque ésta no esté, como decíamos, en actividad. En cuanto al pago contado, pues bueno, es otro requisito que se introduce solo en esta parte de prepack, porque en el 218.3, que regula de nuevo el modo de adquisición ordinario, ¿no?, el que no es en prepack, pues en este se deja al administrador concursal fijar las condiciones por las cuales ha de regirse después el proceso competitivo de venta de unidad productiva, y entre esas condiciones que puede fijar es el modo de pago, con lo cual es algo que también se introduce solo este pago al contado dentro de la regulación del prepack. Aquí, en cuanto a puntos de debate, pues tenemos todos prácticamente. Yo creo que el principal son las funciones, que yo entiendo que finalmente serán los magistrados de lo mercantil que en la resolución en la que nombren a este experto tendrán que completar lo que el legislador aquí pues no ha hecho en absoluto, ¿no? ¿Quién podrá ser nombrado experto? Pues esto también es curioso, ¿no? Porque dice personas naturales o jurídicas, dice que reúnan las condiciones para ser nombrado experto en reestructuraciones o administrador concursal, pero es que no son las mismas condiciones. Para ser nombrado administrador concursal, el proyecto pues exige, pues como decía Pedro antes, ¿no?, pues una serie de requisitos que son ciertamente demandantes. Sin embargo, para ser experto en reestructuraciones, pues lo que se exige es tener conocimientos, ¿no?, jurídicos, financieros y económicos, que no sé muy bien todavía de qué se trata, ¿no? O sea, tenemos una ligera idea, pero desde luego concreción no hay. Además, en cuanto a las funciones que se asignan al experto en prepack, pues no tienen que ver demasiado aparentemente con el experto en reestructuraciones. A esto hay que añadirle que el artículo 224, sexies, cuando habla de las especialidades del concurso posterior, establece que el juez, en todo caso, en su auto tendrá que revocar el nombramiento de este experto o bien ratificarlo, y en caso de que lo ratifique va a ser administrador concursal. La eliminación, además, del artículo 224 OCIES, que estaba en el anteproyecto y que desaparece en el proyecto, parece clarificar un poco que la figura del experto en reestructuraciones estaba aquí por una
defectuosa redacción de ese OCTIES en las que parecía que se podía traer a la parte de los planes de reestructuración del libro segundo la normativa de la compraventa y hacer una especie de huida del concurso, que yo entiendo que no procede, porque en todo caso una venta de unidad productiva tiene que finalizar con un auto del juez del concurso y por tanto con una declaración de procedimiento concursal. En la resolución de este nombramiento tendrá que fijar el juez además la duración del cargo que entiendo que será totalmente potestativa para el juez del concurso, si bien tendremos una limitación, lógicamente, en los casos en los que se haya solicitado estando el deudor en insolvencia actual, porque se puede solicitar estando el deudor en probabilidad de insolvencia, en insolvencia inminente o en insolvencia actual, pero en insolvencia actual seguimos manteniendo, como más adelante veremos, la obligación de presentar el concurso en el plazo de 2 meses, con lo cual cuidado con ese plazo, porque ahí sí que en el caso de que sea mayor, a lo mejor puede haber una suerte de habilitación tácita a que ese concursado pueda presentar el concurso más tarde, puesto que tiene más plazo para hacer la venta anterior al concurso. También se fijará la retribución. Aquí también tenemos una indeterminación absoluta, la retribución que se considere, que el juez considere, atendiendo al valor de la UPA que no se exige hoy por hoy y que las enmiendas sí que lo piden, que figure en la oferta. Hay muchas enmiendas que lo que piden es que en la oferta también figure un valor de la venta de la unidad productiva que casaría con este requisito. ¿Cómo se va a determinar? No lo sabemos. Va a haber un criterio, digamos, general, va a haber diferentes criterios según los juzgados. Se podrá acudir al artículo 9 del Real Decreto del Estatuto de la Administración Concursal, de los aranceles, perdón, que regulan los aranceles para fijarlo en analogía con el cumplimiento de las fases de liquidación. No lo sabemos. También va a poder estar total o parcialmente, va a poder ser total o parcialmente dependiente del resultado de que se consiga o no se consiga la compraventa. Y en este caso también se añade que el nombramiento del experto en PRIPAC en este caso va a ser reservado, va a tener el carácter de reservado. No es que pueda tenerlo si se solicita, como se establecía antes en el texto refundido, sino que lo va a tener. Yo me pregunto con este carácter reservado cómo se va a recabar ofertas, si realmente, será reservado pero podrá dejarse de reservar, ¿no?, a la hora de captar ofertantes o no, porque va a ser si no, ¿no? En cuanto a los preceptos que siguen en la regulación, nos vamos a centrar en lo que ya hemos comentado, que realmente el 224 quinquis lo deja claramente establecido, y es que el nombramiento del experto en PREPAC, cuando se encuentre el deudor en insolvencia actual, no va a eximir de la presentación del concurso, el deber de presentar el concurso en el plazo de 2 meses. Se ha querido interpretar o se ha podido interpretar que al hacer esta concreción el legislador ha querido dejar fuera a aquellos deudores que estén en insolvencia inminente o en probabilidad de insolvencia. Lo lógico, en mi opinión, es pensar que lo que hace el legislador aquí es hacer un recordatorio de que no hay una prórroga de plazo como sucedía en nuestro preconcurso, ¿no?, de anterior a este proyecto. No hay una prórroga de plazo para presentar el concurso más tarde por el hecho de solicitar el nombramiento de experto en PREPAC, pero eso no quiere decir que aquellos que están en probabilidad de insolvencia o insolvencia inminente no deban presentar el concurso. Ojo, no por su responsabilidad, sino porque han acudido a un proceso en el que van a obtener una limitación de deudas en la que se subroga el adquirente y, por tanto, tendrán que finalizarlo acudiendo al procedimiento judicial correspondiente, que es el concursal, para obtener la bendición del juez por medio de una autorización judicial y la pública concurrencia y posibilidad de acceder a terceras ofertas. Asimismo, por no incurrir en mayores dilaciones, nos vamos a referir ya al último de los puntos del 224, que es el SECTIES, y que parece interesante porque lo que dice el 224 SECTIES pues no es baladí, ¿no? El que nos dice que quien realice la oferta no podrá actuar por cuenta del propio deudor. No podrá actuar por cuenta del propio deudor es un concepto pues nuevo para nosotros, ¿no? Por cuenta, ¿qué significa por cuenta exactamente? Por mandato, en virtud de mandato, significa en lugar de. Realmente en el 224.2 del texto refundido se habla siempre de personas especialmente relacionadas con el deudor, que al fin y al cabo estos sabemos los que eran, ¿no? Porque estas eran
Los de los 182 será persona física y los de los 183 será persona jurídica. Pero ahora, ¿de qué estamos hablando exactamente? Y además hay una variación importante. Cuando hablábamos de personas especialmente relacionadas en el 2242 del texto refundido, lo que decíamos no es que no pudieran presentar ofertas, es que en caso de que las presentaran, sí que estaban afectados por esa derivación de las deudas laborales, de la seguridad social, etcétera. Pero es que ahora lo que se dice es que no se podrán presentar. Entonces, ¿realmente esto favorece la venta de unidades productivas cuando en la mayoría de las ocasiones, cuando estamos hablando de empresas medianas, sobre todo los interesados, incluso pequeños, son los trabajadores y directivos que tienen conocimiento de la gestión de la compañía? ¿Esto es positivo? ¿No es positivo? Yo creo que también podemos debatir ciertamente sobre esto. Y para finalizar, lo que lleva a cabo el apartado 2 del 224 SESCIES es una reiteración del maravilloso compromiso de los 3 años que ya hemos citado y que nos encontramos sí o sí en el artículo 221. Pues no quiero tardar más, así que con esto yo creo que tenemos unos cuantos puntos a debatir, así que Javier, te paso de nuevo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Enhorabuena por la intervención. En mi caso, voy a hacer una intervención de unos 10 minutos para dejar unos 25 minutos para el debate, porque voy a hacer unas poquitas reflexiones respecto a algunas cosas que han comentado mis dos compañeros de mesa y alguna reflexión más sobre lo que es la Guía de Madrid y las dificultades y cuestiones que vamos a tener que abordar respecto a ello, y finalmente lanzaré unas poquitas ideas respecto a algunas cuestiones ya para lanzar el debate que ha planteado Manuela respecto al compromiso de continuidad, porque son muchísimas las dudas y según cuentan los profesionales, al menos en Madrid, es una cuestión, como se ha puesto de relieve a través de las enmiendas, que está generando mucho debate y mucha inquietud. El comprador de una unidad productiva sabe que no quiere inseguridades jurídicas y el hecho de que quede una coletilla de una eventual responsabilidad y un compromiso de sacar la empresa adelante 3 años sin saber cuál va a ser el futuro económico es mucho asumir. Ahora lo veremos con un poquito de detalle. Muy rápidamente, simplemente indicar que, como saben ustedes, la Guía de Madrid, para facilitar y establecer el compromiso claro de los juzgados de Madrid en facilitar, al menos procesalmente, lo que es la transmisión de la unidad productiva, el mercado decide, compra, vende, y nosotros somos más que un vehículo para facilitar en la medida de lo posible esas ventas. Optamos por desarrollar el artículo 530 anterior, que saben que está en sede de procedimiento abreviado liquidativo. Lo que ha hecho el proyecto de ley es llevarse esta normativa, parte de ella, desde la sede liquidativa a la fase común del concurso, porque si ustedes leen el 224 bis, del que ya se ha hablado en esta mesa, verán ustedes que es una solicitud de concurso que va acompañada de una oferta cerrada, perimetrada, con un comprador ya elegido por el deudor, con un precio cerrado, con un perímetro y una oferta vinculante. Pero eso se pone sobre la mesa y lo que establece la nueva regulación es que con esa solicitud, al declarar el concurso, no se abre la liquidación concursal. Y esto facilita mucho las cosas, aunque no lo parezca. Si se van al artículo 28 del proyecto de ley, cuando habla de los pronunciamientos que tiene que tener el auto declarando el concurso, dice: bien, se abre la liquidación, bien, se tiene por presentado, en su caso, si se hubiese presentado convenio, que también es posible, aunque se tramite, como nos ha dicho Pedro, pero abre una tercera vía, que es haber solicitado la venta o la unidad productiva, y sin abrir la liquidación procedemos a la venta. Las consecuencias de esto son enormes, porque si no abrimos la liquidación, no hay plan. No va a colisionar en la tramitación la venta de la UPA o empresa en su conjunto con la tramitación del plan de liquidación, que saben que siempre ha generado muchos problemas, dificultades, tiene plazos distintos, régimen de recursos distintos, con lo cual saben que la Guía de Madrid se basaba en la apertura de una pieza separada para deslindar lo que era el plan de liquidación de lo que era la venta de unidad productiva, con lo cual esa eventualidad con el nuevo proyecto de ley quedará eliminado de una futura modificación de la guía de Madrid. También se produce una situación muy positiva, que es
que la venta de la unidad productiva se va a producir sin desapoderamiento del deudor, sin desapoderamiento de la empresa, del empresario, porque va a seguir hasta el último día estando al frente de su empresa. Si no abrimos liquidación, no desapoderamos, el administrador concursal no asume la administración societaria, con lo cual tendremos una situación mucho más positiva respecto a ello. Cuestión distinta es si esto va a funcionar el día de mañana, porque como se ha planteado anteriormente en el cúmulo de interrogantes que ha planteado Manuela, existen dificultades muy importantes. El proyecto de ley sigue manteniendo R la idea de que el profesional es un adivino, porque en 15 días, tomada posesión de su cargo, sin tener conocimiento previo de la empresa, de su situación, de sus contabilidad, balances, etcétera, etcétera, ha de decir, esta oferta es buena o esta oferta es mala. Con lo cual, o tengo mis reservas, porque no todo es blanco-negro y mucho menos en el ámbito de los negocios. Con lo cual, sigue R manteniendo. Nosotros en la Guía de Madrid ya hemos planteado la posibilidad de prorrogar estos 15 días a solicitud del profesional, del administrador concursal. Con lo cual, parece razonable la idea de que esta eventualidad se mantenga. Es más, como se ha comentado anteriormente, se está planteando esta vía del 224 bis para empresas de enorme tamaño que requieren autorización de órganos rectores de la competencia y del mercado de valores, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a vender y el administrador concursal va a informar en 15 días la venta de una sociedad cotizada? Vamos, salvo que todos nos volvamos medio locos, pero si queremos fundamentar las resoluciones y el informe, tendremos que tener un soporte financiero y un soporte patrimonial serio, bien hecho. Con lo cual, otra duda que se plantea es que, lo ha comentado antes Manuela, el 224 bis establece un íter procedimental estupendo y fantástico, pero en la Guía de Madrid teníamos la vía del cauce excepcional de la venta directa. En aquellos supuestos donde existiese una situación financiera muy deteriorada, donde el cierre o cese de la actividad fuese casi inminente, donde ello conllevase la suspensión o extinción de muchísimos contratos de trabajo, el elemento laboral fuese muy relevante, la pérdida de valor de la sociedad abierta y cerrada o del negocio fuese muy importante, la resolución de los contratos del deudor por incumplimiento, la pérdida de clientela, etcétera, etcétera. En estos supuestos planteábamos la vía de decir, si usted con la solicitud de concurso me presenta un informe serio, detallado, sustentado en documentación y me solicita la venta directa, que sí que está permitida en fase común, en la venta sin solicitud de concurso con PRIPAC, yo se la autorizo cuando me informe el administrador concursal. ¿Es imperativo el 224 bis? Yo entiendo que no obsta para que podamos, a través del complemento de los tribunales, de establecer para estas situaciones extraordinarias la posibilidad de una venta directa, no hurtando las alegaciones de las partes, no hurtando el informe, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que para esta vía o existe el trustee, el experto, que nos haga un fantástico informe, o si no, no vamos a tener esa posibilidad. Porque otra duda es, sabemos todos que cuando el legislador español coge una figura extranjera y la incorpora al derecho patrio, lo hace normalmente de un modo incompleto, da la sensación de que con desgana, no le apetece coger cosas de fuera. Y ha hecho lo mismo en el 224 ter. La base del trustee es que emitiese un informe completo sobre cuál iba a ser el valor, el perímetro, el interés de los acreedores, etcétera, etcétera. El 224 ter no recoge este informe, que expresamente lo recoge la Guía de Barcelona, la Guía de Cataluña. Es decir, oiga, mire, usted no solo me busca un buen comprador, me busca un buen precio. Además, me hace un informe para yo presentárselo al tribunal. Eso ha desaparecido del 224 ter. Así que es más silent que trustee. Simplemente ténganlo en cuenta porque no puede hablar, no puede decir nada hasta que no es nombrado administrador concursal. Ahí sí, ya puede decir todo lo que quiera, pero se echa en falta esa dificultad que tendremos que volver a completar de un modo o de otro en las distintas ciudades y en los distintos protocolos, porque el legislador guarda silencio y llama mucho la atención. Y ya finalmente, 3 minutos para hablar un poquito sobre el compromiso de la continuación. Se ha dicho que este compromiso
es aplicable en los supuestos de solicitud de concurso con paquete, con venta ya cerrada a favor de un adquirente en firme elegido por el deudor. También es aplicable a los supuestos donde tenemos un experto previo designado, pero parece no aplicable cuando la solicitud de concurso, cuando la solicitud de venta se produce en fase común. No va con la solicitud de concurso, no va con un experto previo y simplemente se declara el concurso, el administrador concursal pide la venta de la UPA y la vendemos dentro de la fase común. En este supuesto parece que no, y en liquidación concursal parece que tampoco. Por lo menos no lo dice expresamente aunque podríamos entender que el 224 bis, al menos en la PYME, sería aplicable, pero yo tengo más dudas en fase común. Simplemente dejo la duda ahí, también es una cuestión muy relevante, muy relevante. Y ya para terminar, simplemente se ha planteado el tema de qué se entendía por continuación de la actividad. Yo lo plantearía del siguiente modo. Quien compra una UPA o una empresa en su conjunto y asume el compromiso, ¿ha de hacerlo por sí? ¿O puede vender la UPA con el compromiso a un tercero? Da la sensación, yo ya lanzo mi opinión, de que lo que pretende el proyecto de ley es que el que compre la UPA, para evitar comprarla barata y darle el pase muy rápido a un tercero adquirente, da la sensación de que se trata de una obligación personalísima. Lo hago yo. Si usted lo compra, usted lo explota. Pero también es el modo de cómo explotarlo, también tiene sus dudas, porque lo que se compromete el adquirente es a continuar la actividad, no a mantener los contratos, ni civiles, ni mercantiles, ni laborales. Con lo cual, sería perfectamente posible decir, oiga, mire, yo mantengo la actividad, pero lo que es la UPA, la unidad, yo la hago desaparecer, la diluyo dentro de mi estructura previa empresarial, y lo que era antes un conjunto de elementos materiales humanos fácilmente reconocibles y organizados, se diluye en una mayor o en una distinta, pero la actividad continúa, aunque no es reconocible del mismo modo por terceros. Yo entiendo que quien compra tiene obligación de hacerlo por sí. No hay, salvo los supuestos de fusión, escisión o modificación estructural. Cuando haya una sucesión universal, aquí sí que sería posible decir yo me quito y el que me fusiona, me adquiere o lo ejercitaría por mí. Pero todo, les vuelvo a decir, que es discutible. Concepto de daño y perjuicio y concepto de afectado. Yo aquí sí que tengo una visión que la podemos debatir luego, porque en el fondo se lo acabo de indicar. Si yo me comprometo a continuar la actividad, no me comprometo a mantener el número de trabajadores que me lleve. Si yo me llevo 20 de los 40 trabajadores, yo mantengo la actividad de esos trabajadores, pero si luego necesito 15 al año y luego necesito 10 a los 2 años, yo puedo despedir. Porque es que si no, estaríamos comprando una foto fija. Decir, oiga, mire, yo he comprado esto con tantos trabajadores, con tantos contratos de suministros, con tantas licencias, con tantos pedidos, etcétera, etcétera. Si se mueve un ápice esta foto, usted ya está incumpliendo con el compromiso de continuación. Yo entiendo que no se trata de eso. Y luego se ha planteado el tema del dolo y la culpa. ¿Y si aparece otra segunda guerra y aparece una situación de fuerza mayor y el adquirente se ve obligado a reducir o a cesar temporalmente o definitivamente la actividad? Y ya no les hablo de la famosísima rebus sic stantibus, que tan de moda está últimamente. ¿Podríamos tenerla en cuenta a la hora de determinar esta obligación? Yo entiendo que sí. Yo me comprometo a continuar una actividad dentro de un mercado variable, mutable y que está en constante movimiento. Eso es lo que yo me comprometo. Y el perjudicado, desde mi punto de vista, sería aquel que teniendo o habiendo realizado por la expectativa de que mi actividad contigo, con el adquirente, va a continuar durante 3 años, haya realizado inversiones, haya comprado maquinaria, haya adquirido líneas de financiación y de repente esa expectativa de actividad o de contrato, de continuación en el contrato, se ve frustrada. Ahí sí, yo entiendo que ahí podríamos decir, oiga, yo hice unos gastos, yo hice un proyecto de actividad, contraté a trabajadores, etcétera, etcétera, porque yo tenía la garantía o casi la certeza de que se iba a continuar 3 años, pero ahora de repente me dice que no. Aquí hay un daño, un perjuicio, pero ese sería el perjuicio, no decir, no, porque como yo tenía que ser trabajador suyo durante 3 años, como usted me ha despedido al primer año, me tiene que pagar el salario de los otros 2. Eso no es daño.
Eso es otra cosa, pero todo es debatible. Ya les digo que esto está abierto a cualquier debate y a cualquier reflexión. Y ya por último, y con eso termino, ¿quién es el competente para determinar estos daños y perjuicios y el concepto de perjudicado? ¿El juez de primera instancia? ¿El juez de lo mercantil que autorizó la venta de la UPA? Y yo de estas dos opciones ya avanzo que me quedo con la segunda. Yo sí que me declararía competente, a ver qué pasa con la superioridad mía, a ver qué dice, pero bueno, decir, bueno, ¿quién sabe de cómo se vendió la UPA, del compromiso que se adquirió, del alcance del mismo, de las circunstancias que han rodeado la empresa y la actividad? Yo creo que es el juez del concurso, aunque ya no haya concurso, el que tendría que seguir manteniendo la competencia para esto. Y ya, yo creo que con esto por finalizar mi intervención, que hemos quitado 5 minutillos al debate, hemos intentado seguirnos al tiempo, con lo cual, Nuria, adelante. Por mi parte y por la nuestra, nos sometemos al debate interno y externo en lo que hayan comentado hasta ahora. Sí, tenéis 2 preguntas de los oyentes. Son ya 3 preguntas de los oyentes. Os las traslado, ¿vale? Y con eso sí genera vuestro debate o vamos avanzando, como vosotros prefiráis. La primera de ellas es para el magistrado. En los casos de concurso, lo pone así, para el magistrado, en los casos de concursos necesarios con auto expreso de no admisión a trámite por las normas de moratoria, transcurrido el 30 de junio de 2022, ¿será necesario instar la admisión a trámite o se hará de oficio? Muchas gracias. Ay, pues agradezco la pregunta porque precisamente hace una semana cambié de criterio. En los primeros autos de inadmisión que yo he puesto ponía que lo haríamos nosotros de oficio, pero el que puse la semana pasada le invito a en la parte dispositiva del auto a que llegado el 1 de julio me lo pida él. Porque puede ser que la oficina, saben que a partir del 30 de junio el deudor tiene un plazo de 2 meses para pedir el concurso, con lo cual lo puede pedir el día 1, 2, 3 o a finales de agosto. Con lo cual, y además siempre está la duda de si agosto es hábil o inhábil, con lo cual para poder cerrar al deudor la posibilidad de que pida el concurso voluntario con tramitación preferente, lo mejor es que diga lo que diga el auto, el día 1 presenten un escrito diciendo: señoría, ha terminado la moratoria, solicito que reactive usted la tramitación de mi solicitud. Con ese escrito yo creo que ya se cerraría la posibilidad de que una solicitud voluntaria posterior tuviese preferencia en la tramitación. Pero les invito a hacerlo. Lo que abunda no daña, no existe ningún perjuicio en ello y da mayor seguridad jurídica a todos. Imaginen que la oficina o el funcionario que lleva eso está de vacaciones, son periodos temporales muy sensibles para los tribunales, así que esa es mi invitación. Muchas gracias, Javier. La siguiente pregunta es para Pedro. Respecto a lo que ha dicho don Pedro, los 6 meses para finalizar la liquidación se entiende que es desde que se aprueba el plan, no desde la apertura de la fase. No lo dice en ningún lado y hay actuaciones diferentes según el juzgado. No, vamos a ver. En el proyecto de reforma no se contempla el plan, se suprime el plan de liquidación, no hay plan de liquidación. Los 6 meses es desde que se abre la fase de liquidación en virtud del decreto que dicta el secretario letrado de la Administración de Justicia dentro de los 15 días siguientes a la presentación del informe concursal. Se abre la liquidación, el juez puede o no nombrar normar reglas especiales de liquidación y ahí empieza la liquidación, con autonomía importante de la voluntad de la administración concursal, siempre actuando en el modo más conveniente para la liquidación, para el interés del concurso, pero ahí empieza desde la apertura de la fase de liquidación. No hay plan de liquidación y ahí se cuentan los 6 meses. Entonces, a ver, yo creo que en muchos casos, más que el prelegislador antepuso una liquidación apresurada sobre una liquidación ordenada en interés del concurso, porque esto es una liquidación apresurada. Son 6 meses desde que se abre la liquidación. Y se abre pues a los 2 meses, 2 meses y medio. Es así. En relación con la respuesta de Pedro,
se están oyendo en algunos foros, a todos nos deja un poco perplejos no tener plan. Estamos tan acostumbrados a ir por el guión que es muy problemático. Y se planteaba la siguiente incógnita. ¿Puede el administrador en el informe provisional sugerir al juzgado algún tipo de reglas especiales de liquidación? Una trampa para la propuesta de plan. Pues en principio nada lo prohíbe, porque un plan es una cosa muy personal, todos lo sabemos, cada maestrillo tiene su librillo, su modo de actuar, con lo cual simplemente dejo la reflexión, porque tampoco quiero profundizar en ello. ¿Cabría eso? Y prohibido no está, ¿vale? No, A buen sí, entendedor, pocas palabras. no veo ningún problema en eso, en absoluto. De todas formas, yo creo que las reglas especiales de liquidación ya las estáis poniendo en los autos que aprueban planes de liquidación. Hay unas reglas ahí especiales y que vienen muy bien. Yo creo que puede ir por esa línea. Si al fin y al cabo, yo lo veo bien. Yo, que se suprima el plan de liquidación, pues a mí me parece bien. Va a agilizar mucho la liquidación. Va a haber unas reglas especiales que ya las estáis poniendo en los autos de aprobación de la liquidación. Va a haber unas reglas subsidiarias y va a haber unas normas imperativas que va a haber que respetar para proteger al titular del crédito privilegiado especial y en caso de venta de unidades productivas. Pero más allá de eso, autonomía de la voluntad de la administración concursal, que es el órgano que rige fundamentalmente el proceso liquidatorio y conforme al interés del concurso, si es que no hay más. Y es la única forma de que se agilice la liquidación. Lo que pasa que aún así, hombre, hay muchas enmiendas que en vez de hablar de 6 meses, de 12 meses, te hablan a lo mejor de 18 meses. Parece más razonable, parece más razonable. Hoy una cosa es una liquidación razonable, ordenada, y otra cosa es una liquidación apresurada. Es que 6 meses me parece una barbaridad. Pero bueno, de todas formas, el proyecto estipula como plazo ordinario de liquidación 12 meses. Son 12 meses. A partir de ahí hay que empezar a justificarse. ¿Por qué te demoras en la liquidación? El 6 meses es para que no te reduzcan los honorarios a la mitad. Es para que no te reduzcan los honorarios de la administración al menos a la mitad, al 50%. En fin. Vamos a tener que justificarnos mucho porque, como decía antes Javier, estamos hablando de empresas grandes y liquidar en el caso de que... Hombre, es que de verdad, o sea, pasamos de una cosa a otra. En cuanto al fin. plan de acción, nada, solo añadir que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, porque es que además la agilidad, si tenemos que liquidar en 12 meses y cualquier modificación que sea necesaria por el cariz que está tomando el proceso liquidatorio conlleva que la rigidez del plan requiere de una solicitud de modificación del plan o de autorización judicial con el incremento de plazos procesales y de dilaciones, pues todavía lo perjudica más, ¿no? Dificulta más que se pueda llegar a liquidar una empresa en 12 meses. Es muy complicado. Y además estas reglas especiales de liquidación que puede dictar el juez las puedes dictar cuando se abre la liquidación o posteriormente, de oficio o a solicitud de la administración concursal. Entonces, bueno, yo creo que eso no va a plantear mayor... antes de que se nos olvide, antes cuando hablabais de la venta de unidades productivas, el prepack y todo esto, hay dos temas interesantes, ¿no? que habéis comentado. Yo quería hacer referencia, por lo menos a alguno de ellos, antes de que se nos acabe el tiempo. Efectivamente, yo no veo inconveniente. Bueno, primero yo soy partidario de que al ofertante de una unidad productiva hay que ponerle una alfombra roja, por carácter, por lo general. Incluso si hace falta hacer un monumento por ahí en algún sitio para el adquirente de unidades productivas, porque es el mecanismo más eficaz para el mantenimiento del tejido empresarial y para la conservación del empleo. Eso ya, y por tanto, hay que facilitarles la labor a esos oferentes. Necesitan seguridad jurídica, hay que facilitarles la cuestión. En cuanto a la posibilidad de que una persona especialmente relacionada con el deudor pueda ser ofertante, según está la cuestión actualmente vigente, pues claro, si es una persona especialmente vinculada, relacionada, pues asume el pasivo. O sea, en definitiva, que no va a poder ser ofertante. Y como dice Manuela, incluso en el proyecto parece ser que se prohíbe, bueno, algo así, ¿no?
yo no veo ningún inconveniente a que una persona, que muchas veces es el único que es capaz de ofertar, porque no encuentras a otro, una persona especialmente relacionada con el deudor pueda ser perfectamente ofertante sin asumir ese pasivo, más allá de lo que es la sucesión de empresa a los efectos laborales y de la seguridad social, con los límites de los contratos que se asumen. Y punto. Eso sí, la venta tiene que responder a un proceso de concurrencia transparente, abierto, que sea la mejor oferta, y en muchas ocasiones va a ser la única, y gracias. Entonces yo no veo ningún inconveniente en que pueda ser una persona especialmente relacionada en esas circunstancias, en esas circunstancias. Y lo otro, lo del compromiso de los 3 años. A mí me parece excesivo. Yo comprendo la intención del prelegislador de que quiere que las ofertas sean serias. No quiere fraudes, ni el pase. Todo eso, la verdad, hay que prevenir, es verdad. Pero 3 años es mucho. Además, con la que está cayendo actualmente, ¿pero quién se compromete a decir que voy a mantener la actividad 3 años con la que está cayendo? Vete tú a saber de aquí a 3 años y encima voy a tener que indemnizar daños y perjuicios si incumplo. Eso disuade cualquier ofertante, o por lo menos el precio va a disminuir, pero notablemente. Lo que pasa que quizá tampoco el simple compromiso sea suficiente. Quizá hay que darle un poco más de seriedad a esa oferta y a lo mejor pues reducir el compromiso de permanencia, de continuación de la actividad, a lo mejor a 1 año o a 18 meses, pues bueno, permites asegurarte la seriedad de esa oferta, ¿no? Porque claro, si te la adquieren y luego te dan el pase y se queda con eso, no, eso está muy mal. Eso hay que tratar de evitarlo. Entonces, yo optaría por una solución intermedia, una solución así intermedia. Si no, disuade mucho y el precio de la oferta va a disminuir notablemente. Yo la verdad Así que es. sí me quedaría con este compromiso, desde luego, porque yo creo que lo que hemos ganado en seguridad jurídica para los adquirentes con el tema de por fin la delimitación del perímetro y que sea competencia de los juzgados de lo mercantil, se ha adoptado una seguridad jurídica, la verdad, importante. Creo que lo vamos a perder por esa vía, como bien mencionabas, es totalmente disuasoria. Yo por la práctica, la mayoría, vamos, es que no conozco una sola empresa que haya realizado una oferta de adquisición de unidad productiva pensando en finalidades espurias, que puede pasar, pero la realidad es que en ese momento la compra es el mal menor. Como tú decías, es la mejor de las soluciones. Entonces, de verdad que me parece que hemos perdido mucho, es mi opinión, con la introducción de estos 3 años. Que con las enmiendas quizá queden 1, yo confío, pero soy muy negativa con ello. No, dicen los que están cerca de la carrera de San Jerónimo, del Parlamento, que hay un veto sindical o de la izquierda, como quieran ustedes decirlo, de que esto entienden que es una protección del empleo. Sería casi la prohibición de despedir a la que estamos tan acostumbrados en estos últimos años. Pero yo creo que la mecánica del precepto tal como está no va en ese sentido, al menos desde el punto de vista económico. Pero se hablaba en otro foro el otro día de ya que cuando yo hago la oferta de adquisición del 224 bis o cuando la hago al experto y le mando mi oferta por el 224 TER, establecer y fijar cuál es mi compromiso de continuidad. Es decir, qué voy a hacer con la empresa, cómo quiero ejercer la empresa durante estos 3 años para fijar un perímetro de responsabilidad. Decir, oiga, yo me he comprometido a esto, no a más ni a menos. Ahora vamos a ver con ese documento si ha habido incumplimiento o no ha habido incumplimiento. Porque claro, si yo digo que voy a mantener el empleo en Alcorcón o en otra ciudad y luego no lo hago, pues a lo mejor en ese centro, en esa zona de actividad habría un incumplimiento, pero no en otras. Concretar lo que va a ser la oferta, que normalmente no se venía haciendo en el documento de oferta de adquisición vinculante, decir, oiga, esto es lo que pienso hacer con la empresa, esto es lo que voy a necesitar, estos son mis planes de negocio, que luego se podrán frustrar, como ha dicho Pedro perfectamente, es decir, ¿qué sé yo lo que va a pasar el año que viene?
pero ya sería una fuerza mayor, sería una rebus, sería una situación sobrevenida de la cual yo no tengo responsabilidad o culpa. ¿De acuerdo? Porque yo estoy convencido, yo estoy con vosotros. Esto es una responsabilidad extracontractual por culpa, o bueno, dolo culpa, pero hace falta que concurran los 3 requisitos clásicos de la responsabilidad por daños, porque nos lo dice así el precepto. Y habrá que acreditar todo, la realidad del daño, el dolo culpa y la conducta imputable al adquirente. Si viene de un tercero o es fuerza mayor, no habrá responsabilidad. Al menos yo lo veo. Pero todo debatible, como vemos. Es una responsabilidad indemnizatoria, sí. Y otra cosa, hay varias enmiendas que Dios quiera que prosperen, porque es que, de verdad, hay varias enmiendas que pretenden la supresión, acertadamente, del artículo 216.3. Esto es, que cuando vendas la unidad productiva a través de una entidad especializada, pues los honorarios, el coste de esta entidad especializada es a cargo de los honorarios de la administración concursal. Bueno, esto no tiene un pase. Esto no tiene un pase, porque generalmente y en muchas ocasiones, a mí ya me pasó, en muchas ocasiones los honorarios, el coste de esa entidad especializada es muy superior a los honorarios de la administración concursal, porque cobran por un porcentaje, sale mucho más, o sea que, vamos, no puede ser. Entonces, hay varios grupos parlamentarios que están proponiendo la supresión de ese artículo 216.3. Y tener en cuenta que ese capítulo cuarto, ese capítulo tercero del título cuarto, va a ser aplicable a las liquidaciones, porque la remisión, lo que dije antes, la remisión que hace al libro tercero es errónea. Se va a remitir a esas normas. Entonces yo creo que el 216.3, caray, eso hay que suprimirlo, vamos. Así es. Sí, tú mencionas, Pedro, las veces, en las ocasiones, ¿no?, en las que son más caros, ¿no?, los fees, los honorarios de las entidades que las de la administración concursal. Pero es que también los hay en los que la administración concursal no tiene honorarios que cobrar. Bueno, ya no digamos. A mí me pasó en una ocasión donde si acudía a una entidad especializada, que es lo deseable, porque las entidades especializadas en la liquidación se están demostrando como un invento. Esto fue un invento que surgió que es de una eficacia muy grande. La verdad es que son imprescindibles casi. Pues estas entidades especializadas en la liquidación tienen unos costes importantes. Si vas a vender una unidad productiva en X millones de euros, el coste es importante. ¿Y qué es? ¿Que lo va a pagar la administración concursal? Pero ¿de qué estamos hablando? Increíble. Además, que es el órgano fundamental del concurso. Bueno. Y la masa al experto, porque además se produce la paradoja, lo ha comentado antes Manuela. Es verdad que el auto designando al experto establece el plazo del mandato que se da al experto, pero finalizado ese plazo, el experto cesa, cobra sus honorarios y se marcha, pero eso no significa que al finalizar ese plazo se presente la solicitud, porque el único tope que hay se le dice se establecerá el plazo para su cometido, su encomienda, pero luego puede pasar 6 meses, 8 meses, un año hasta que se solicita el concurso y la venta de la unidad productiva, porque no hay, el único tope que os ha dicho es la insolvencia actual. Ahí es cuando ya sí que tengo que pedir el concurso, con o sin venta de UPA. Pero yo puedo preparar la venta, contratar a alguien y dejarlo en un cajón hasta que llegue el momento de la insolvencia actual. Y con lo cual llama muchísimo la atención la figura, cómo se ha traspuesto o cómo se ha traído al derecho español, porque tiene flecos por muchísimos lados y dificultades de interpretación problemáticas, porque lo más razonable es decir, te encargo la venta, cuando me consigas un buen precio, un buen comprador, vamos al concurso, o la vendo fuera del concurso, que también es perfectamente posible. Si no hay insolvencia actual, puedo hacerlo todo fuera. Pero todo eso queda en el aire, queda diluido con una legislación muy parca, que necesitaba un mayor desarrollo para dar seguridad jurídica al adquirente, etcétera, etcétera. Pero es lo que tenemos, con lo cual se prometen muy extensas las futuras guías y protocolos porque los huecos que quedan son muy importantes. Muy importantes. ¿Os fijasteis que en el proyecto de reforma hay 3 expertos diferentes? El experto del libro tercero, que es un mero tasador.
el experto de reestructuraciones del libro segundo y el experto conseguidor para recabar ofertas del artículo 224 bis y PROAC. 3 expertos. Que por otra parte, el experto del 224 bis, el conseguidor que recaba ofertas, tiene unas funciones muy limitadas. Cuando realmente la directiva europea de la insolvencia, en el artículo 5.1, habla de un supervisor que le atribuye facultades mucho más amplias, ¿no? Un supervisor. Sin embargo, quedó regulado como un mero recaudador de ofertas, ¿no? Efectivamente. Adelante, Manuela. No, adelante. No, yo decía que por eso mencionaba cuando he abordado este apartado que más bien el legislador, vamos, yo le hubiera recomendado cortar y pegar las funciones que venían en el protocolo o en la guía, ¿no? De Barcelona-Madrid, porque ya venían ahí por lo menos una lista de funciones bien resumidas y que comprendían, pues, digamos, todos los quehaceres, ¿no?, propios que se espera de un experto, ¿no? Porque al final yo creo que la finalidad que tiene esto, ¿no?, es que se adelante lo que había un administrador concursal constante, el procedimiento concursal se adelante para que el valor del patrimonio de la empresa no se vea mermado por el paso del tiempo y que ya el procedimiento judicial sea prácticamente para bendecir lo que se ha hecho en un procedimiento de imparcialidad con una persona que igual lo haría fuera del procedimiento concursal que dentro porque lo ha nombrado el juez del concurso. Pero claro, es lo que decía Javier, al final meto una institución que es el derecho anglosajón, pero no me la creo. Y como no me la creo, pues le doy cabida a un experto, pero no le doy funciones. Y entonces, pues bueno, pues sí, tocará hacer más guías y más protocolos, porque esto así desde luego no está para funcionar. No. Si no informa, las garantías de la venta, la contradicción, la posibilidad de que los acreedores en un corto plazo, en esos 15 días, puedan realizar alegaciones o contraofertas o buscar un tercer adquirente, todo eso se diluye porque como no viene toda la información con la solicitud, tenemos una dificultad desde el punto de vista judicial ya de decir, bueno, he hecho un proceso limpio, he garantizado todas las posibilidades de todos los acreedores y la respuesta es que no. Si con el mero hecho de que el trustee sea luego administrador concursal, él sabrá lo que ha visto, pero solo él. Pero no, me lo va a poner negro sobre blanco ya dentro del concurso y pasados un periodo temporal muy relevante, que son los 15 días, donde los acreedores podrían ya estar formándose una convicción, una valoración, buscando un tercer adquirente, etcétera, etcétera. Y eso también habrá que abordarlo desde el punto de vista paralegal o de complemento de la legalidad fuera de si es que esto queda como está. Que este parece que el 224 ter, como no va a sufrir muchas modificaciones con lo que tenemos ahora mismo. No obstante, una alegría, una alegría es que esta hace referencia al libro tercero, del de las microempresas, pero fijaros, la práctica generalidad de los grupos parlamentarios, excepto el Partido Socialista y no sé si a lo mejor uno más, pero el resto, la práctica generalidad, proponen la reducción de los límites de los procedimiento especial de microempresas, pero reducción bastante drástica y en buena medida se está abogando por el límite de los 350.000 euros, ¿no?, de volumen de negocio, lo cual a mí me parece imprescindible, me parece sumamente interesante que se reduzcan esos límites, porque yo creo que efectivamente ese libro tercero debe de quedar solo para casos de muy escasa significación económica y complejidad. Entonces, bueno, esperemos que... Así es. Yo, si os parece, son las 6:30. Quedan algunas preguntas más. Si queréis, leo un par de ellas rápidas y el resto os las paso y las incluiremos en la crónica y se las enviaremos a las personas que las han formulado, ¿de acuerdo? Para no entreteneros mucho más. Hay una pregunta, entiendo que para Manuela o quizá también para Javier, referente al traslado. Perdón. El traslado por 15 días desde el auto de concurso para poder presentar una propuesta vinculante de compra de UPA no parece insuficiente, teniendo en cuenta que el auto puede no haberse
siquiera publicado. ¿Sería razonable computar dicho plazo desde dicha publicación? Habéis comentado antes, pero bueno, si podéis incidir. Manuela, por favor. Bueno, pues esto sí que es claramente opinable, ¿no? Es verdad que podemos entender que 15 días es un plazo insuficiente para que un tercero se arme de todos los documentos, la información necesaria para hacer una oferta que a lo mejor el ofertante anterior ha tenido meses para hacer. Pero al final esto es una política de riesgos o de males menores que hablábamos antes. Es decir, aquí yo creo que la prioridad es salvar la unidad productiva, dándole dentro de lo que cabe una publicidad suficiente. Entonces, ¿podría darse más plazo? Sí. ¿Podríamos entender que hay que esperar la publicación del auto en el BOE? Sí, pero entonces pasarían meses porque realmente ya sabemos cómo funciona el sistema. Es decir, muchas veces se dictan notas de declaración de concurso que aparecen en el BOE un mes después, hasta se tiene que pedir prórroga a veces para presentar el informe porque no se ha publicado aún. Es decir, al final estaríamos con este sistema que sería mucho más garantista, sin duda, estaríamos perdiendo, en mi opinión, de vista la finalidad principal, que si bien con contradicción, por supuesto, es el de que pretende el legislador con el PRIPAC, que es la de la venta de unidad productiva en un tiempo más o menos corto de tiempo, para rentabilizar lo mayor posible el valor de la empresa y salvaguardarlo. Vamos, esa es mi opinión. No sé, Javier. Sí, a mí el planteamiento que contiene la pregunta me parece interesantísimo, porque la publicidad ahora ya no solo va a depender del juzgado, gracias a Dios. Antes les he dicho que se ha modificado el artículo 28, con lo cual, cuando yo declaro un concurso con PRIPAC 224 bis, yo le voy a dar mandamientos al deudor para que se vaya rápidamente al registro público concursal. Quien hace la publicidad registral concursal en el registro es el deudor y me tendrá que acreditar que la ha hecho. Yo haré la del BOE, pero lo que recoge, como ha dicho antes Manuela, la que recoge todos los detalles económicos, financieros, perímetro, bienes, etcétera, etcétera, esa va a pesar sobre el deudor. Bien hecha. Me traerá los mandamientos cumplimentados y la cuestión que se plantea la pregunta es, ¿cuándo nace el plazo de 15 días? Hasta ahora sabemos que normalmente estos plazos se contaban desde la última de las publicaciones. Tenemos una en el BOE, tenemos otra en el registro público concursal. Yo creo que esto podría retrasar el procedimiento entre 2 y 3 semanas si todos somos ágiles. Habrá sociedades o situaciones de empresa que se puedan permitir estas 2 o 3 semanas y otras que no, que suponga ya definitivamente el fin de la mercantil o de la actividad. Pero si somos garantistas, habrá supuestos donde nos perjudiquemos o impidamos la transmisión de la UPA en un precio óptimo. Esa simplemente es la duda. Pero al menos yo de las dos me quedaría con la del BOE, que me parece la más garantista, pero esa va a venir sin datos. Los datos económicos y financieros va a estar desde el registro público concursal. A lo mejor sería más razonable tomar la segunda, es decir, 15 días desde el siguiente a la publicación al registro público concursal y a partir de ahí computar. Se requiere personación, eso sí que tenganlo en cuenta. Yo si quiero alegar, si quiero hacer valer otra oferta o traer a un tercer adquirente, que se está utilizando este procedimiento, según me cuentan, para entorpecer las ventas de unidades productivas entre competidores, Pero ahí dejo simplemente el uso espurio de una segunda oferta cuando yo ya vengo con mi prepack ordenadito y todo preparado. Pero personación, alegaciones y formulación de oferta. Ese sería el cauce. Es que en realidad, bueno, según al tenor de la ley, si se cumple luego lo que ahí se pone en teoría, ¿no? Con la solicitud ya tenía que estar esa publicación hecha, pero la pregunta tiene toda la intención, porque caso una cosa es que la publicación esté hecha y otra es que los terceros tengan conocimiento, ¿no?, de que está ahí, habrá que estar pendiente. Pero si se hacen bien las cosas es con la solicitud, en la solicitud del concurso, en el momento en el que ya el deudor se tiene que preocupar por dar esa publicidad, no hay que esperar al auto, con lo cual ahí sí que agilizamos un poco. Lo que sostienes es que el proyecto de ley lo que le dice al deudor es que antes de acudir al juzgado ya acuda al registro público concursal. Juraría que es con la solicitud el 224 bis. Puede ser. No. Lo que ocurre es que para acceder al registro va a necesitar
que alguna autoridad le permita publicar, salvo que lo haga por su cuenta y riesgo el registrador mercantil. Así es el 234 bis 8, es el que te dice que sea el deudor también o el experto en prepack, el que tiene con la solicitud de concurso que proceder a publicar esto. Y aquí ya claro que hay enmiendas por eso, porque dicen, oye, ¿realmente esto va a ser práctico? ¿Lo va a poder hacer el deudor en ese momento? ¿Esto va a ser factible? ¿O sería mejor esperarse a cuando se dicte auto y se nombra el administrador concursal que en un breve periodo de tiempo lo haga? Esa es la duda, pero a tenor del 8 yo lo que interpreto es que tiene que ser en el momento en que se solicita el concurso. Pues alguien le tendrá que dar paso a esa publicidad, porque si el juzgado no está, tendrá que ser el registrador mercantil. Lo que sí que está claro es que el juez necesita un plazo el día siguiente a algo para computar ese plazo de 15 días. Y lo más razonable es que sea desde la publicidad de los datos económicos, financieros, perímetro, precio, adquirente, etcétera, etcétera. Y eso nace del registro público, no del BOE. Totalmente de acuerdo. Yo otra dificultad que veo a la venta de unidades productivas del PRIPAC es el informe que tiene que hacer la administración concursal. Y lo advertía Javier Castresana en el Congreso de Sociedades. Efectivamente, tiene que hacer un informe sobre el carácter ventajoso o útil para el concurso de acreedores que puede tener esa oferta, ¿no? Pero claro, tiene que hacerlo en un momento en lo que probablemente ni siquiera haya inventario de bienes y derechos, ni siquiera lista de acreedores. Y en esa unidad productiva seguramente habrá inmuebles o habrá activos con privilegios especiales. Y claro, la regla del prorrateo en el precio y la parte que afecta al privilegio especial la vas a valorar sobre una base sin un inventario y una lista de acreedores. Eso es un poco, chirría un poco, ¿no? Pero bueno, todo sea en provecho de que si hay una oferta que realmente se ve que es interesante, pues hay que sacarla adelante cuanto antes. Hay que sacarla adelante cuanto antes. Esa es la filosofía. Así es. Pues si os parece, no os vamos a ocupar más tiempo, que ya lleváis más de 12 minutos de lo previsto. Mil gracias porque las exposiciones han sido brillantes y además muy claras y muy útiles, y el debate posterior pues ha generado mucho juego y quedan preguntas en el tintero que yo creo que es buena señal en cierto modo, y además les vamos a dar respuesta y vamos a dejar contentos a nuestros oyentes. Seguimos en contacto para terminar la crónica y dejarla a disposición también de la audiencia. Y nada, mil gracias y seguimos hablando. Así que hasta muy pronto. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Innovando juntos.